Carlos Lleras, viva voz. Discurso en la Federación de Profesionales Liberales, 31 de octubre de 1969. Comentario introductorio de la periodista, escritora y excandidata a la vicepresidencia de la República, doctora Patricia Lara Salive. En medio del ambiente de agitación que produjo el llamado debate de Fadul y Peñalosa, en el que el presidente Carlos Lleras Restrepo, con esa lealtad que lo caracterizaba, se jugó a fondo para defender a sus amigos de cuya honestidad estaba convencido, el 31 de octubre de 1969, la Asociación de Profesionales Liberales, presidida por Antonio Castilla Samper, la cual agrupaba 22.000 miembros, le ofreció un sentido homenaje a manera de desagravio. Esa noche, el Salón Rojo del Hotel Tequendama estaba a reventar, y ahí el doctor Carlos Lleras Restrepo pronunció este discurso en el que se refleja a cabalidad esa personalidad suya, diáfana, sin esguinces ni recovecos, lejana a cualquier manipulación y a todo lo que no fuera hablar de frente, asumiendo riesgos y responsabilidades y defendiendo principios. Las ideas no se negocian, decía él. Y en estas palabras que se escucharán a continuación, sí que queda demostrada esa convicción suya. En este discurso, Lleras acepta y asume que, como dicen, él es un mal político. Mal político, afirma, porque no tengo maña para herir, sin que nadie sepa quién está esgrimiendo el arma. Mal político, porque corto con alguna brusquedad ciertos nudos. Mal político porque no acostumbro a arrojarles presas a los lobos para que otros se diviertan destrozándolas. Y luego advierte que, al terminar su presidencia, el 8 de agosto de 1970 seguirá ejerciendo su oficio de mal político. Pero en este discurso salen a relucir también otras características suyas. Su verticalidad, su concepción de que había que construir una sociedad cada vez más igualitaria, así se afectaran intereses, incluso los de sus más cercanos amigos, su compromiso con la revolución pacífica en la que la distribución equitativa de la tenencia de la tierra jugaba un papel fundamental, y su sentido del humor, esa capacidad que tenía él para reírse bien y reírse de todo, empezando por él mismo. Con ustedes, Carlos Lleras Restrepo, de Cuerpo Entero. Escuchen ustedes las palabras del señor presidente de la República, doctor Carlos Lleras Restrepo, al agradecer el homenaje que le ofrece la Federación Colombiana de Profesionales Liberales. Señor doctor Antonio Castilla Samper, copartidarios y amigos, cuando algunos de ustedes me visitaron hace cierto tiempo para expresarme el deseo de celebrar el acto que hoy nos congrega, me aparté sin vacilar de las actitudes elusivas que se suele asumir en casos semejantes y manifesté inmediatamente mi voluntad de aprovechar tan honrosa oportunidad para hacer una exégesis de los criterios fundamentales que han precedido la acción del gobierno, mi conducta frente a hechos de no muy remota ocurrencia y mis prospectos para el futuro. Esa inmediata aceptación que di a la proposición de ustedes se explica además por un recuerdo agradecido. La Asociación de Profesionales Liberales ocupó puesto de vanguardia en las filas de los colombianos liberales y conservadores que defendieron mi candidatura y mis programas de gobierno en la campaña que se adelantaba hace precisamente 4 años. Ella dio a esa empresa el aporte de su prestigio intelectual y contribuyó en mucho para vincular a la movilización ciudadana gentes que ordinariamente no gustan de mezclarse en las agitaciones políticas. Con su ayuda y la de otras entidades y personas, se creó el movimiento de transformación nacional que me llevó a la presidencia de la República. Pero no podría decirse que de ese movimiento estuvo ausente la clase política,
ni que representó una reacción contra esta. Resulta más cierto afirmar que él agrupó a muchos ciudadanos que ordinariamente tienen la política como su habitual ocupación y a otros que solo de manera esporádica toman parte activa en ella. Yo en verdad no creo mucho en clasificaciones que casi siempre se inventan para justificar críticas artificiosas. Por ejemplo, la que tan frecuentemente se hace entre políticos y tecnócratas. En este país todavía no tenemos una clase directiva suficientemente abundante como para que pueda dividirse en ramas rígidamente especializadas. Ahora mismo, algunos de los jóvenes profesionales que recluté para el servicio público en la rama ejecutiva se me están escapando rumbo a los predios donde están los votos que permiten llegar a las corporaciones públicas. De otro lado, he visto a más de un experto en faenas electorales hacer gala de que posee sólidos conocimientos en complejas disciplinas científicas. De hecho, hacer política es influir en la dirección del país, en los rumbos de su economía, en los métodos para generar los cambios sociales, en los sistemas aplicables para crear igualdad de oportunidades en cuanto a la salud y a la educación se refiere, y en el manejo de complicados organismos administrativos. Todo ello requiere poseer un cierto nivel de conocimientos técnicos, o al menos saber cómo se pueden aprovechar los conocimientos técnicos de los demás y para qué. El político, solamente político en el viejo sentido de la palabra, experto únicamente en reunir grupos para ganar elecciones y hacerse a la mayor suma de poder, el especialista puro de las combinaciones y las maniobras, va siendo cada vez más raro. Y esto porque los personajes de esta clase, si son inteligentes, y algunos lo son en alto grado, van asimilando casi por ósmosis muchas nociones técnicas en el curso de sus actividades y por el roce con los problemas públicos. En realidad existen únicamente diferencias en las proporciones con que se mezclan los conocimientos técnicos y los políticos. Algunas personas tienen una formación científica seria, que sin embargo no les impide adquirir esa intuición acerca de las reacciones de las masas, característica del político, aunque hay que admitir que algunas veces no la adquieren sino con bastante trabajo. Otros se especializan en el sutil manejo de directorios, juntas y convenciones, sin que por ello olviden las nociones que aprendieron en la universidad o que les enseñaron los libros y su contacto con los problemas del Estado. En el caso de estas últimas, por desgracia, la actividad electoral relega con alguna frecuencia a segundo plano el estudio de los temas con respecto a los cuales los verdaderos hombres de Estado deben tener un concepto claro para estar colocados en capacidad de adoptar oportunamente las decisiones que exija la conveniencia general. Y mirando las cosas desde otro ángulo, yo no me atrevería a decir que ha desaparecido totalmente en Colombia la distinción que solía hacer el maestro Baldomero Sanín Cano. Clasificaba él a nuestros hombres públicos en dos grupos, los elegibles y los nombrables. Estos últimos son normalmente candidatos para las posiciones dependientes del Ejecutivo. Los primeros acaparan los cargos de elección popular. El maestro afirmaba que él no pertenecía a la clase de los elegibles, y cuando lo derrotaron como candidato a la Asamblea de Cundinamarca por la circunscripción electoral del Guavio, me dijo, decididamente, yo soy inescrutable como los designios de la divina providencia. El ciudadano que os habla, profesional,
como todos los que aquí se encuentran esta noche, ha tenido la fortuna de ser escrutable y nombrable. Algunos dicen que soy un mal político. Eso puede ser cierto. Fui escrutable para consejos municipales, asambleas departamentales, Cámara de Representantes, Senado y Presidencia de la República. En 1941 ejercí por primera vez la presidencia de la Dirección Nacional Liberal y creo que he pertenecido a este cuerpo casi por un tiempo más largo que el de cualquier otro jefe liberal en toda la historia del partido. A pesar de eso, ahora, cuando, como suele ocurrir en los fines de todo gobierno, se engañan más de la cuenta los críticos habituales y otros creen indispensable reafirmar su independencia con agridulces alusiones, estoy dispuesto a admitir, repito, que soy un mal político. No tengo maña para herir sin que nadie sepa quién está esgrimiendo el arma. Tomo sobre mí responsabilidades que podría dejar fácilmente a cargo de otros. Corto con alguna brusquedad ciertos nudos y, como dije en alguna ocasión, no le arrojo presas a los lobos para que se entretengan destrozándolas. Mientras yo sigo tranquilo mi camino, sino que prefiero someter al estudio juicioso de una justicia imparcial las acusaciones que se formulan contra personas que han servido con abnegación y eficacia a los intereses públicos. Sí, estoy dispuesto a aceptar que soy un mal político si hay quienes se empeñan en calificarme así. Mal político porque durante las épocas de adversidad de mi partido no me mantuve en una discreta penumbra, sino cometí la equivocación de hacerme vocero de los perseguidos y de clamar abiertamente contra la impunidad. Mal político porque contrarié también, cuando ello fue necesario, los sentimientos heridos de mis copartidarios y contribuí con todas mis fuerzas a forjar la reconciliación nacional. Mal político porque triunfante en las urnas no he perseguido a mis antiguos adversarios conservadores y he juzgado prudente recoger muchas ideas buenas que defendían copartidarios disidentes, con lo cual se consiguió la unión liberal por simple conjunción ideológica, sin muchas juntas, contactos, cócteles, comidas, ofrecimientos y trabajosas seducciones. Después de hacer este reconocimiento, tengo que declarar, empero, que no estoy descontento con mi suerte política, aunque tuve que aguardar la presidencia 23 años, contados a partir de la fecha en que por primera vez las mayorías parlamentarias presentaron al país mi candidatura. El interregno, naturalmente, estuvo ocupado por ciertos episodios que todos hemos convenido en no evocar con demasiados detalles. Si de toda esta experiencia puede sacarse alguna conclusión, es la de que el mal político como yo solo llega al poder cuando es un cincuentón avanzado. Por un milagro, el infarto me ha tenido misericordia. El trabajo no me tiene tan agotado e irritable como suelen decir con compasión sincera algunos de mis amigos, y con un poco de malicia otras personas que no lo son. Si Dios me da vida, salud y licencia, desde el 8 de agosto de 1970 estaré ejerciendo otra vez mi oficio de mal político.
Esta noche me propongo, con la venia de ustedes, hacer un anticipo acerca de la manera como será este ejercicio. Pero antes de pasar a ese tema, debo decir algunas cosas relativas al gobierno actual y a las presentes circunstancias. Todo parece indicar que, salvo una intervención de hados propicios, las fuerzas conservadoras y liberales, en mezclas todavía no discernibles, irán a las urnas con 2 o más candidaturas. Si entre ellas se mantienen en definitiva las de los doctores Misael Pastrana Borrero y Belisario Betancur, se presentaría la curiosa coincidencia de que uno y otro formaron parte del comité bipartidario que se encargó de despertar de una transitoria catalepsia mi candidatura presidencial en 1965. Desde el punto de vista de mis sentimientos personales, ese solo hecho bastaría para obligarme a guardar la más absoluta neutralidad. Pero por encima de todo estoy obligado a dar iguales garantías a todos los partidos o grupos políticos, amigos o enemigos, sin diferencia alguna. Así lo he hecho en las elecciones que se han llevado a cabo durante el presente gobierno y así lo haré, pero con mirada aún más vigilante y más experiencia en las elecciones que se aproximan. Afortunadamente ya conozco los trucos de que suelen valerse algunos agentes del Ejecutivo para traicionar a veces la línea de neutralidad prescrita por la presidencia, y ahora ejerceré una severa vigilancia para que no se presenten. Nada de maestros sin escuela nombrados en comisión para que sirvan de agentes electorales. Nada de promesas o amenazas de parte de los alcaldes o inspectores de policía. Si hay algún gobernador o alcalde que no esté dispuesto a observar estrictamente esta línea de conducta, es mejor que presente pronto su renuncia antes de que le llegue la destitución. Si hay alguien en las fuerzas encargadas de mantener el orden poco simpatizante con la neutralidad oficial, también sería bueno que de una vez cambiara de oficio. Un cuerpo de visitadores de mi estricta confianza, severos e imparciales, velará por el cumplimiento de estas consignas inflexibles. Y esto es todo en cuanto al actual momento se refiere. Ahora, el mal político que soy yo, este político impulsivo, malhumorado, irritable, poco conciliador, a quien no le gusta comprar sino haciendas con tigre, según una graciosa frase del doctor Alfonso López Pumarejo, que me recordaba doctamente un buen político hace algunos días, pide, repito, la venia de ustedes para hablar con la franqueza que acostumbra sobre otras posiciones del gobierno, sobre su propio criterio con respecto a materias de interés nacional y además sobre lo que se propone hacer después del 7 de agosto de 1970, cuando, como hace 40 años, pero con un poco más de experiencia, esté de nuevo en la calle para hablar, escribir y organizar, engañando de paso el tedio que debe producir el encontrarse sin oficio obligado después de 4 años de tenerlo en exceso. Se ha dicho que lo que caracteriza principalmente mi acción como jefe del gobierno es el haber perseguido con terca insistencia dar cumplimiento fiel a los programas que enuncié cuando era candidato. El doctor Castillo Samper se ha referido con gentiles palabras a este tópico y por ello quiero darle las gracias, ya que en realidad me siento orgulloso de haber respetado mi palabra y de haber buscado sin ahorrar esfuerzo
traducir en normas legales o en hechos de vida lo que ofrecía al pueblo colombiano cuando me presenté ante él como aspirante a la primera magistratura de la República. Paradójicamente, esa fidelidad a los programas parece que me ha privado de la adhesión de algunos amigos y ha enfriado el afecto de otros. Paradójicamente, también ella despierta un inesperado sentimiento de sorpresa. No debiera ser así. Verdad es que resulta bastante común que los políticos cambien de opinión cuando se encuentran al otro lado de la barricada, y hasta esto suele ponderarse como demostración de un saludable realismo. En mi caso no había derecho a esperar una evolución de tal naturaleza. Mis ideas sobre los problemas nacionales no son improvisadas, ni constituyeron jamás un secreto. A lo largo de años y años, las he venido exponiendo, refinando, tratando de plasmarlas en realidades. A veces me entretengo repasando escritos viejos y me satisface comprobar que mis creencias políticas y sociales se han mantenido esencialmente idénticas, salvas las rectificaciones de detalle que un mejor conocimiento de los hechos me forzó a aceptar. Ciertos principios de la Ley sobre Reforma Social Agraria, que como presidente del comité redactor propuse a mis compañeros en 1960, se encontraban ya consignados en el informe que rendí a la Asamblea de Cundinamarca en mi calidad de secretario de Gobierno en 1934 y en un proyecto de ley que presenté a la Cámara de Representantes ese mismo año. Las tesis sobre política económica internacional que hace poco defendí en los Estados Unidos son en esencia iguales a las que expuse a propósito de la creación del Fondo Monetario Internacional y del Banco de Reconstrucción y Fomento en 1944 y que tuvieron más amplio desarrollo en discursos pronunciados ante la primera Asamblea de las Naciones Unidas y el Consejo Económico y Social en 1946, en mis informes para el Comité de Asuntos Económicos Internacionales y en mis discursos ante la Conferencia de La Habana en 1947. Sobre la regulación del mercado de los productos básicos y especialmente del café, me vengo ocupando desde 1937 y lo hice con singular intensidad cuando se celebró el primer pacto de cuotas cafeteras y hube de redactar el decreto sobre creación del Fondo Nacional del Café para hacer posible el cumplimiento de este pacto. De consiguiente, sobre esos y otros muchos temas de semejante naturaleza, ni improvisé como candidato, ni había ocultado en manera alguna mi pensamiento. Hay otras materias más polémicas y yo tuve el buen cuidado de decir lo que pensaba con respecto a ellas mucho antes de que se organizara formalmente la campaña presidencial. Así, por ejemplo, sostuve que era necesario reformar el Congreso, entre otras cosas, para eliminar la competencia de éste en lo referente a la iniciativa de leyes generadoras de gastos públicos. Que recuerde ahora, hice amplias exposiciones sobre este punto específico en un seminario que organizó la Sociedad Económica de Amigos del País y en una conferencia pronunciada en la ciudad de Cali. Quienes me acompañaron en la campaña presidencial no podían ignorar mis convicciones y yo tenía el derecho de creer que las compartían. Por eso me sorprende ahora, cuando ya está en vigencia la reforma constitucional discutida punto por punto durante 3 años y que consagró esa parte de mi programa, que haya quienes se muestren sorprendidos por lo que ha acaecido y califiquen como una mutilación de las instituciones democráticas y una concentración aberrante de poder, lo que yo presenté y expliqué como sana reforma a esas instituciones y que los críticos de ahora apoyaron como tal cuando aceptaron mi programa y votaron por mí. Podría multiplicar los ejemplos de esta clase.
Hablé en mi discurso de aceptación de la candidatura sobre el régimen presidencial. Lo llamé clave y esencia de la Constitución colombiana y afirmé que el plebiscito no introdujo ni el régimen de gabinete ni el gobierno de los directorios. Mi conducta como primer mandatario y la de quienes me acompañan en los ministerios y gobernaciones se ciñe a ese principio. Me supongo que sea eso lo que ha dado lugar a que se hable de un gobierno casi despótico y hasta, admírense ustedes, del culto a la personalidad, con esa manía de copiar frases extranjeras tan difundida aquí y como si estuviéramos viviendo en la Rusia de Stalin o en la China de Mao Zedong. Lo único cierto es que el presidente debe ejercer la presidencia y que muchas veces por día necesita tomar personalmente decisiones sobre materias de gran importancia. Pero esas decisiones no son fruto de los arranques de un temperamento arbitrario. Fluyen naturalmente de los programas del gobierno y por lo regular están precedidas de muy dilatadas deliberaciones, en el curso de las cuales aspectos muy importantes de la opinión inicial del presidente son modificados por el influjo de las opiniones y argumentos de sus colaboradores. Hablé a lo largo de toda mi campaña acerca del cambio social y he buscado constantemente acelerarlo por la nueva ley agraria, por la extensión del concepto de seguridad social, por la organización de la masa campesina y con el fomento de una política de empleo que ahora se está estructurando de manera más técnica y completa en acuerdo con la Oficina Internacional del Trabajo. El cambio social implicaba también y tiene que seguir implicando un criterio de colocación del bien general por encima de los intereses particulares y una autonomía del gobierno respecto a los grupos de presión. Pero algunos miembros de estos grupos se sorprenden de que la administración proceda así, porque ellos son personalmente amigos míos y con toda probabilidad apoyaron mi candidatura. Lo único que les ruego es recordar que yo los invité a una gran aventura del espíritu, a una campaña por el bien general de Colombia y no a la toma del poder para beneficio de quienes me acompañaran. Posible es, casi seguro, que al aplicar el criterio de defensa del interés general frente a los intereses particulares, el gobierno haya sufrido equivocaciones bien explicables. Cuando le han sido señaladas las ha reconocido y ha procurado enmendarlas. Lo que yo no puedo admitir, y ustedes, señores y amigos, lo han comprendido muy bien, es que quienes me apoyaron pensando que mis programas no tendrían sino una vida efímera, que no había que preocuparse por ellos porque estaban destinados solo a apaciguar a los electores ingenuos de la masa popular, se irriten ahora porque sus cínicas suposiciones han quedado contradichas por la acción oficial. Pero ya me voy extendiendo demasiado sobre este primer rasgo característico del actual gobierno, el de cumplir sus programas. Prescindo, por lo tanto, de más detalles y paso a tocar otro punto. Hemos procurado, mis colaboradores y yo, tomar decisiones sobre los problemas nacionales con oportunidad y sin temor a asumir las responsabilidades consiguientes. Claro que asumir esas responsabilidades resulta a menudo incómodo cuando hay tantos círculos que parecen solazarse en la pérfida malevolencia y tantos intereses para quienes resulta conveniente fomentarla. Pero hay que escoger entre la parálisis o la marcha adelante, confiar en que, por lo menos a la larga, toda una vida honorable y recta nos protegerá contra la sospecha sistemática o la calumnia balbuciante. Si no se hubiera seguido este criterio, no habríamos podido dar pasos tan trascendentales
como el que puso fin al mercado del cambio libre. Si no hubiéramos procedido con ese espíritu, aún no estaría instalado el sistema de microondas, ni se estaría levantando la estación del satélite para las telecomunicaciones, ni se habrían dado pasos de mucha trascendencia en el fomento de la industria del país. Cada decisión deja, por supuesto, una estela de intereses heridos o de opiniones que no la comparten. Pero gobernar es tomar decisiones, escoger, fijar prioridades, asumir responsabilidades y no eludirlas. El ejercicio del gobierno implica, sobre todo en la labor colegisladora, inevitables transacciones. Yo tengo fama de dogmático, inmerecida según mi personal opinión. Apelo al testimonio de todos mis colaboradores y a los propios círculos parlamentarios que saben bien con cuánta amplitud he examinado las opiniones ajenas y con cuánta frecuencia he alterado por virtud de ese examen mis personales puntos de vista. Es bueno ceder a la razón y aún en veces atender opiniones que no han logrado convencernos cuando la aceptación facilita el logro de las cosas esenciales. Tengo el convencimiento de que el gobierno ha procedido así, aunque se pretenda crear una leyenda diferente. Quizá hay empeño en crear esa leyenda por otras causas. ¿Por qué no se cede ante todas las pequeñas peticiones subalternas? ¿Por qué no se agacha la cabeza ante la imposición de intereses creados en el orden económico o político? Sospecho también que algunos movimientos de impaciencia provocados por la irresponsabilidad con que se dan por ciertas cosas que no tienen fundamento o se ponen en peligro intereses nacionales de la mayor importancia, hayan contribuido asimismo a darme una fama de intolerante y colérico, eminentemente explotable para ciertos fines políticos. ¿Qué le vamos a hacer? Esa fama es hereditaria y aunque parezca increíble, entre todos los miembros de mi familia, el que la merece menos soy yo. Por lo demás, ¿no les parece a ustedes que algunos raptos pasajeros de ira, casi siempre justificada, resultan preferibles a esos prolongados odios fríos que atribuye a un ilustre personaje de su país, Dean Acheson, en un libro reciente? Como sé que me encuentro rodeado de viejos amigos, me he tomado la libertad de hacer un discurso antipático en cuanto toca demasiado con mi propia persona. Pero a veces son buenos estos desahogos que dan respuesta a campañas insidiosas. Yo no vivo encerrado en una torre de marfil. Encuentro humano que esas campañas se hagan, pero también encuentro humano contestarlas a mi manera. Ha dicho usted amablemente, doctor Castilla Samper, que yo seré tenido como jefe del liberalismo cuando cese mi periodo presidencial. En verdad, no aspiro a volver a ostentar de nuevo este título. Lo tuve cuando me tocó en las más adversas circunstancias rescatar la bandera liberal de entre las llamas y la sangre del 9 de abril. Ejercí la jefatura solo o acompañado de los más ilustres jefes de la colectividad hasta que la persecución me lanzó al destierro, privándome de seguir en la defensa de mis copartidarios acosados. Lo tuve más tarde, cuando se trataba de poner en marcha el sistema del Frente Nacional y luego de nuevo cuando se presentó la necesidad de defender la alternación a favor de un miembro del conservatismo. Me sentiré más cómodo después de 40 años de vida política, colocándome como soldado raso en defensa de la concepción que durante el ejercicio del gobierno me he ido formando acerca de lo que debe ser la futura política colombiana.
Hace poco hablé en Armenia de una realineación política y yo creo que debemos llevarla a cabo. Para ello no es requisito indispensable crear otro partido, sin abandonar los viejos nombres históricos, liberales y conservadores que comulguemos en las mismas ideas, podemos formar un frente político poderoso y pesar en el destino de la nación. El mundo nuevo está dominado por el signo de la igualdad y yo he predicado constantemente el cambio social para alcanzar una sociedad crecientemente igualitaria. Creo hoy que no hemos podido ir tan aprisa como era y es deseable y necesario. Habrá que acelerar el paso porque incluso las concepciones del gobierno que hoy se critican por audaces se tornarán en corto plazo obsoletas. El pueblo lo sabe. Lo sabemos todos los que hemos examinado con algún cuidado los factores que operan sobre la estructura económica y social del país. La empresa de hacer más pronta y profunda la revolución pacífica es una tarea que me seduce en el ocaso de mi vida. Siempre le tuve miedo a que la vejez me volviera conservador en el mal sentido de la palabra. Ahora, empapado de la realidad colombiana, habiéndola examinado por las 1000 ventanas que ofrece el ejercicio del mando, ya sé que no me vuelvo. Hay que marchar con el ritmo acelerado de la historia y asimilar bien las lecciones de justicia que ofrece la visión de nuestro noble pueblo, apto para grandes hazañas, como el mejor del mundo. Colombia no va a entrar y no puede entrar en un remanso, ni mucho menos echará marcha atrás la corriente del cambio social. Yo los invito, señores liberales, a que caminemos alegremente por los senderos del porvenir con la alegría que da el saber que se sirve a la justicia. Y para ello los invito también a que nos fundamos cada vez más estrechamente con las masas campesinas y obreras. No tiene sentido pretender erigir una capilla de intelectuales extraña a la multitud cuyas aspiraciones estamos obligados a servir. Como dijo alguna vez Anatole France dirigiéndose a la inteligencia socialista, solos no seremos más que un pequeño grupo de disidentes burgueses. Unidos con el pueblo, seremos también el número al servicio de la justicia. Las palabras del señor presidente de la República, doctor Carlos Lleras Restrepo, al agradecer el homenaje que la Federación Colombiana de Profesionales Liberales le ha ofrecido en la noche de hoy en el Salón Rojo del Hotel Tequendama, con asistencia de cerca de 1000 personas.